Entonces, vamos a ver, dijimos, primero, los simples. Entonces, vamos a ver. Típica. Viga reticulada. Vamos a hacerla bien simple, hacia un solo lado. Por supuesto, cada nudo, para que sea un reticulado, tiene que estar articulado, no tiene que tener cargas en los tramos, ¿no? En ese contexto podemos decir que este es un reticulado simple. Lo vamos a cargar a este reticulado con fuerzas puntuales. Bueno, antes de cargarlo con estas fuerzas, ¿alguien se anima a hacer el análisis cinemático? Sí, por ahí preguntan si los postes de alta tensión se pueden considerar reticulados. Ni, porque no son articulaciones, digamos, son reticulados pero mixtos, digamos, porque las articulaciones tienen giros restringidos y hay formas bastante complejas, pero sí, serían reticulados compuestos, pero con un asterisco ahí en el tema de las articulaciones de los nudos. Pero bueno, si alguien se anima a hacer este análisis cinemático, digamos, en principio, tenemos Hay que ver primero si se cumple la condición exactamente necesaria. la condición de rigidez, digamos. O sea, Sí, ¿se acuerdan cómo era digamos, la formulita de la condición de rigidez? Que las condiciones de vínculo tenían que ser la cantidad de barras menos 2 veces la cantidad de articulaciones. Sí. ¿Sí? O sea, 3. claro, digamos, las condiciones de vínculo tienen que ser la cantidad de barras menos 2 veces las articulaciones. Tenemos barras, tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 barras, ¿sí? Y yo articulación, tenía al revés eso, que barras es igual eh, o sea, sería 2A menos B, ¿puede ser? No sé, así como lo notó el profe. sí, perdón, sí, 2A menos B. Sí. Sí, Sí. acá, sí, 2A menos B. 2A menos B. O sea que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 2, o sea, 10 por 2 menos 17 igual a 3, que coincide con las cantidades, las condiciones de vínculo, ¿no? Acá tenemos, vamos a tener, hacemos en punteado porque no pueden coexistir la reacción de vínculo con la condición de vínculo. Entonces, acá vemos que tenemos 3 condiciones de vínculo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y ahora hay que hacer el análisis cinemático para, para ver que esto sea efectivamente cinemáticamente invariable.
¿cómo arrancamos? Tenemos acá un triángulo elemental, un triángulo básico, ¿sí? Al que le agregamos dos barras que están vinculadas mediante una articulación. Entonces, este triángulo básico, que originalmente se comportaba como una única chapa, ahora todo esto se comporta como una única chapa, porque se van cumpliendo las condiciones, digamos, de cómo a un triángulo básico le podemos ir agregando elementos y que estos se sigan comportando como una única chapa, ¿verdad? O sea, le tenemos que agregar dos barras de eje recto que concurran a un nudo cuyo, digamos, cuyo nudo tiene que estar perfectamente articulado. Bueno, entonces ahora todo esto se comporta como una única chapa. A esta chapa le agregamos este otro triángulo base, ¿sí? O sea, le agregamos estas dos barras que están unidas mediante esta articulación, y ahora todo este elemento se comporta como una única chapa. A ese único elemento que se comporta como una única chapa le agregamos estas dos barras unidas por esta articulación, y ahora todo esto se comporta como una sola chapa. Le agregamos esta otra, luego le agregamos la otra. Bueno, llegamos a que todo nuestro sistema se está comportando como una única chapa que está sustentada mediante un punto fijo y un apoyo móvil cuya perpendicular al plano de rodamiento no pasa por el punto fijo, con lo cual estamos en una condición, digamos, similar al de una viga simplemente apoyada, con lo cual nuestra estructura, nuestro sistema, es un sistema isostático que cumple con la condición de rigidez, y hecho el análisis cinemático hemos comprobado que es cinemáticamente invariable. Entonces, nuestro sistema, digamos, se ha comprobado, digamos, que es cinemáticamente invariable, ¿no? Ahora sí estamos en condiciones de cargarlo, ¿sí? Porque todo este análisis cinemático, ustedes recuerdan que hay que hacerlo con la estructura descargada. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de cargarlo y de empezar a calcular. ¿Le hago una consulta? Usted ahí puso que es un reticulado simple. Sí. Yo también lo puedo tratar como un reticulado compuesto, eso, ¿cierto? Los reticulados simples son, digamos, los que a partir de un triángulo base vos vas sumando de a dos elementos y vas, digamos, componiendo un elemento que digamos, sumas de a dos barras unidas por una articulación. Un compuesto sería más, por ejemplo, lo que tu compañero decía de las torres de alta tensión, ¿no? Por ejemplo, tenés este sistema, una cosa así, ¿no? Por ejemplo, que esto es claramente es un reticulado simple, ¿sí? Es lo mismo que este otro, nada más que con otra forma. Yo puedo tener, por ejemplo, esto mismo del otro lado, ¿sí? Que creo que un caso parecido les había mostrado José recién. Y esto puede estar unido
pónganse, no, esto van a ser más de una chapa, esto puede estar unido así. Fíjense que esto que está acá, no es un triángulo base, ¿sí? No es un triángulo base. Y esto, sin embargo, se comporta como, digamos, es un sistema que está en equilibrio, es una cadena cerrada, ¿sí? Por supuesto, no es un único elemento, ¿sí? Pero esto le vamos a hacer la condición de rigidez, se la vamos a encontrar, le vamos a hacer el análisis cinemático y vamos a encontrar que es un sistema que está, es cinemáticamente invariable, ¿sí? Pero acá en el medio no hay un triángulo base, digamos, como que están interrumpidas esos dos sistemas, están unidos formando un único sistema, pero son digamos, como que están unidos por algún elemento. En este caso eran dos bielas paralelas, pueden ser dos barras, puede ser que lo que los una justamente sea una barra de Almayena y se transforma en un mixto, pero no son todos triángulos base que le voy sumando de a dos barritas unidas por una articulación, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, se entendió. Pasa que creo que José usó ese ¿Te mismo puedo reticulado. sumar Sí, algo, sí, por Claudio? favor. ¿Qué es lo que está planteando el alumno? Para los reticulados simples, como dijo Claudio, van de dos barras una articulación, dos barras una articulación, y así sumamos, entonces un reticulado simple. Ahora bien, para el cálculo del método de Ritter o de las secciones, lo puedo utilizar, y eso es lo que yo no dije, y es a lo que viene tu pregunta. Se puede utilizar tanto en los reticulados compuestos, que es la única forma de hacerlo por el método de las secciones, porque no puedo utilizar el método de los nudos, pero también lo puedo resolver para los reticulados simples. Los reticulados simples también puedo utilizar el método de las secciones. El método de las secciones se puede utilizar para todos. Es más, para los espaciales también, no lo vamos a ver, pero se puede utilizar para todos. En cambio, el método de desnudos es restringido. Eso es lo que yo no dije, y está bien tu pregunta porque aclara la situación. Porque pareciera de que solamente el método de los nudos sirve para los reticulados simples, y no. También el método de las secciones sirve para los reticulados simples. ¿Fui claro? Sí. Creo que sí. Se entendió perfecto. Bueno, acá tenemos nuestra viguita reticulada planteada. En cada nudo, imagínense que acá tiene las correas de un techo, ¿sí? Entonces, estas carguitas de 10 tranquilamente pueden estar representando la fuerza del viento, ¿sí? Que actúa puntualmente porque el viento empuja en donde están las correas. Y la fuerza de 20, imagínense que tranquilamente puede ser el viento horizontal, ¿sí? Uno es el viento presión, podrían estar hacia el otro lado y estar representando el viento succión, y las fuerzas de 20 horizontales también son las cargas horizontales de viento, de sismo, de cualquier tipo de carga horizontal. Lo primero que tenemos que hacer, nosotros podemos, y acá tienen dos caminos, y esto sí es a libre elección del usuario. Acá tranquilamente podríamos arrancar con el método de los nudos por este nudo, ¿sí? Y claramente empezar a definir esta normal. Una vez que tengo definido esa, empezar a desandar el camino de los nudos. En este caso, lo más fácil es determinar las reacciones de vínculo, ¿sí? Porque en definitiva esto termina siendo una viga simplemente apoyada y no hay nada que nos impida determinar sin hacer ningún estudio de nudo, digamos, sin hacer Ritter, sin hacer absolutamente nada,
no tenemos nada que nos impida la determinación de las tres resultantes de las condiciones de vínculo. Pero, de vuelta, es al gusto del consumidor. Tranquilamente pueden arrancar con esto. Vamos nosotros a arrancar con la resolución de las reacciones de vínculo y después sí a desandar el camino de los nudos y eventualmente cuando lleguemos a un dato conocido, por ejemplo a la vertical en A, a la horizontal en A, a la vertical en B, vamos a usar ese dato en todo caso como verificación, ¿sí? Porque necesariamente lo que nos dé del análisis de nudo va a tener que ser el valor que ya a priori sabemos que es lo que vale esa reacción. Entonces, para determinar las reacciones, si nos paramos en A, ¿sí? Podemos determinar sumatoria de momento en A tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? A 0. Va. Entonces, planteamos las ecuaciones. Ah, perdón, un detallecito. Faltan las medidas. Sí, exactamente, un detallecito. Bueno, si las ponemos derecha, capaz que va a ser más lindo. Vamos a hacer bien sencillito la estructura. 3 metros para todos lados. 3 metros para todos y todas. Y decimos entonces, haciendo sumatoria de momentos en A, que tiene que ser igual a 0, que 10 por 3 metros, ¿sí? 10 por 3 metros, que es el brazo de palanca, más 10 por 6 metros, que es el brazo de palanca, más 10 por 9 metros, que es el brazo de palanca, más 10 por 12 metros, que es el brazo de palanca, menos la resultante en B por 12 metros, tiene que ser igual, perdón, más Faltan los 20. 20 por 3 metros, que es el brazo de palanca, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, 10 por 3, que gira positivo, más 10 por 6, que gira positivo, más 10 por 9, que gira positivo, más 10 por 12, que gira positivo, más 20 por 3, que gira positivo, menos la vertical en B por 12 es igual a 0. De allí despejo la vertical en B, y la vertical en B me da 30 kilonewton. ¿Sí? Después puedo plantear, o planteo el momento en B, o planteo directamente que la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, ¿sí? Recordando que para nosotros nuestro sistema es ZI. La sumatoria de momentos en I tiene que ser igual a 0, con lo cual B en A tiene que ser la sumatoria de estas fuerzas verticales, 10, 20, 30, 40, 50, menos B en B. O sea, B en A es igual a 20 kilonewton, ¿sí? Hasta acá me parece que no hay nada nuevo y es bastante sencillito. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, con lo cual H en A es igual a 40, y acá vamos a dibujarlas en punteado, aunque sea, pero más que nada, voy a cambiar el color. Esta es de 30,
Esta es de 20. Para que se vea más que nada el sentido, ¿no? Esta es de 40. Entonces, H es igual a 40 kilonewton. Ya tenemos las reacciones de vínculos. En general, como para ordenarnos, nosotros solemos, pero es una cuestión de usos y costumbres, ponerle letra a los números, letra a los nudos y números a las barras. También se les puede poner números a los nudos y, por ejemplo, tengo este sistema, ¿sí? Se les puede poner números a los nudos y llamar a esta normal, ¿sí? A este esfuerzo N12, a este esfuerzo N23, a este esfuerzo este sería N13. Y a este esfuerzo N12, o sea, el normal entre el nudo 1,2, el normal entre el nudo 1,3. Otra nomenclatura sería llamar a este nudo A, este nudo B, a este nudo C, a esta barra la llamo 1, a esta barra la llamo 2, y a esta barra la llamo 3, con lo cual este normal sería N1, este normal sería N3 y este normal sería N2. ¿Sí? Son nomenclaturas. Eso, de vuelta, también es a gusto del consumidor. Lo que sí, con cualquiera de las dos nomenclaturas, sean claros y concisos, por un lado, y lo fundamental es para que ustedes mismos no se equivoquen, no se confundan, porque ya van a ver que el método de los nudos es un método muy sencillo, pero con muchas cuentas, muy sencillas, pero muchas. Con lo cual, si uno no es ordenado y prolijo, es muy fácil meter la gamba. ¿Sí? Muy fácil meter la gamba. Entonces, con la nomenclatura que ustedes quieran, pero, digamos, prolijo y ordenados. Entonces, vamos a ponerle números a las barras. Barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De vuelta, algunos primero nombran a todas las verticales y después a todas las diagonales, y a otros, como en el caso que estoy haciendo yo, a medida de que se les aparecen de izquierda a derecha, le van poniendo nombre, es absolutamente indistinto, ¿sí? Lo único que tienen que ser, les repito, claros. Entonces teníamos estos A y B, ya los tenemos, vamos a seguir C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Sí? Bueno, entonces, arrancamos. Vamos a hacer lo siguiente. Así no tenemos que andar yendo y viniendo.
tanto, pero para tenerlo presente. Entonces, arrancamos con el nudo C, ¿sí? El de arriba a la izquierda. Nosotros sabemos que ahí tenemos 10 kilonewton hacia abajo, 20 kilonewton hacia la derecha, y acá también, de vuelta, es a gusto del consumidor. Por convención en general, y a mí en particular me resulta más cómodo, considerar todos los esfuerzos positivos. ¿Qué implica considerar un esfuerzo positivo? Un esfuerzo positivo implica considerarlo atracción, ¿sí? Entonces, un esfuerzo atracción está tirando del nudo, ¿sí? Tirando del nudo. Entonces, salvo que haya una cuestión absolutamente obvia, como por ejemplo lo va a ser en este caso, ¿sí? Porque en este caso es absolutamente obvio que esta fuerza necesariamente va a tener que ir hacia arriba y esta fuerza necesariamente va a tener que ir hacia la izquierda para compensar, ¿sí? Porque todo este nudo tiene que estar en equilibrio. Todo ese nudo tiene que estar en equilibrio. La única forma de que esté en equilibrio, ¿sí? Es de que estas fuerzas valgan 20 esta de acá y 10 esta de acá. No hay manera de que ese nudo esté en equilibrio si no tiene esos valores, ¿sí? No hay manera. Salvo, por eso les decía, salvo que sea algo absolutamente obvio como en este caso, a mí me gusta suponer todas las fuerzas, todos los esfuerzos como positivos, o sea, atracción, o sea que están tirando del nudo, cosa que en este caso yo tendría que ponerlos al revés, y cuando hago las cuentas, que si me da negativo quiere decir que es una fuerza de compresión, o sea que la supuse al revés, o sea que es de compresión. Entonces el signo, más allá de que me esté indicando que yo la supuse al revés, me está indicando también ya el esfuerzo. Si es negativo de compresión, si se mantiene positivo quiere decir de tracción, o sea que es correcto que lo que yo lo supuse. Pero sin hacer ningún análisis, digamos, salvo, como les repito, en casos absolutamente obvios como este, me resulta a mí en particular más cómodo suponerlos de tracción, y si me da negativo directamente digo que es de compresión. Entonces, acá ya, fíjense que vamos a ponerle con su nomenclatura, esto es N1 igual a 20 y este es N9 igual a 10. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Si en algún punto dejan de seguirme, por favor, frénenme y vuelvo para atrás. Seguimos, por ejemplo, tenemos que ir siempre hacia nudos en donde tengamos tan solo dos incógnitas, ¿sí? Si yo voy hacia este nudo de esta fuerza de acá la conozco porque es la misma N1, ¿verdad? Esta de acá. Ahora, una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Con tres incógnitas no puedo resolver un nudo. Si yo vengo para acá, esta fuerza la conozco porque es la misma N9, ¿sí? N9 está en este nudo y está también en este nudo, N9. Esta la conozco porque es mi reacción de vínculo, ¿sí? Esta la conozco porque es mi reacción de vínculo y tengo dos incógnitas, esta y esta. Entonces, sí puedo seguir por el nudo A, ¿sí? Entonces planteo mi nudo.
tengo 20 de la fuerza aplicada. $40 de la reacción de vínculo. 20 de la reacción de vínculo. En el nudo C, N9 va para arriba. En el nudo A, ¿para dónde va N9? ¿No tiene que ir para el lado contrario? Exactamente. O sea, ¿para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo, perfecto. Vos fíjate que esfuerzo que empuja el nudo, empuja digamos, si una barra, el esfuerzo de una barra empuja un nudo, también va a empujar el otro. O sea, si está empujando acá, fíjate que esta N9, acá empuja el nudo, ¿sí? O sea, está comprimiendo al nudo C, la N9. Pues también tiene que comprimir al nudo A. Ahora, para que comprima al nudo A, necesariamente tiene que ir hacia abajo. Entonces esto es N9 igual a 10. ¿Sí? Por supuesto, estas dos fuerzas, tengo una de 40 a la izquierda y otra de 20 a la derecha, la puedo resumir en una de 20 a la izquierda. ¿Sí? En definitiva, son estas dos fuerzas escritas juntas. ¿Sí? Y tengo entonces la N10 y N5. ¿Sí? N10, N10 y N5, que son por ahora incógnitas. ¿Sí? Entonces ahora hago sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Y qué tengo en fuerzas verticales? Si vamos a suponer que las fuerzas hacia abajo son positivas, es una convención nada más, pero digamos, vamos a suponerla que para seguir con nuestro sistema de referencia, que las fuerzas hacia abajo son positivas y hacia la izquierda son positivas, tenemos 10 menos 20, ¿sí? Y, como decíamos, si a priori las suponemos de tracción a estas dos, vamos a decir que esto es 3 metros y 3 metros, o sea que este ángulo es 45 grados, ¿no? Todos los ángulos son 45 grados. Entonces, va hacia arriba, con lo cual es negativa, menos N10 por el seno de 45 grados. ¿Sí? Entonces, N10 va a ser igual, ¿sí?, a 20 a 10 menos 20, todo sobre el seno de 45 grados. Esto nos da, ¿sí?, que N10 es menos 10 sobre el seno de 45, que es menos 14,14. ¿Sí? Y fíjense que me dio menos, o sea que es un esfuerzo ¿de qué característica? ¿Esto es tracción o compresión? Compresión. Compresión. Y listo, ya digamos, no me rompo la cabeza de decir, el signo negativo quiere decir que yo
supuse erróneamente la dirección, entonces vamos a ver cuál es, no, listo, a priori lo supongo de tracción, y si me da negativo es de compresión. Listo, no vuelvo a tocar nada, ¿sí? No vuelvo a tocar nada. Ahora, cada vez que utilice N10, la voy a utilizar con su valor, menos 14,14, si es que no toco este sentido supuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Si le cambio el sentido, si cuando analizo el nudo D, por ejemplo, si cuando analizo el nudo D ya le pongo el sentido correcto, o sea, de compresión, entonces ahí no le pongo el menos 14, le pongo 14,14. ¿Se entiende esto que es un lugar de error común? Si le corrijo el sentido, el signo es positivo. Si no, le dejo el sentido supuesto y sigo trabajando con el negativo. ¿Estamos? Y la otra ecuación que tengo es sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces dijimos que hacia la izquierda son positivas, entonces tenemos 20 menos, ¿sí? Porque fíjate que acá la estoy suponiendo para el otro lado, ¿sí? Entonces 20 menos 14,14, ¿sí? Por seno de 45, o coseno, en este caso es lo mismo, ¿sí? Porque yo tengo que trabajar con la proyección horizontal de esta. Entonces la proyección horizontal de esta es el valor real de N10, que es 14,14, por coseno de 45, ¿sí? Y esto menos, ¿sí? Porque también va hacia la derecha, N5, ¿sí? Despejo N5 de acá y me queda que es 20 más 14,14 seno de 45. Esto, N5, me queda que es igual a 30 kilonewton. ¿Se entiende hasta acá? Ojo que esto es el motivo de muchos errores, ¿sí? Me gustaría a ver si me confirman que se entendió esa cuestión. Fíjense, yo no modifiqué el dibujo, entonces cuando hice la ecuación puse este signo menos porque para mí esto es negativo, ¿sí? Va hacia la derecha, o sea que es negativo, considera el 20 positivo, entonces esto es negativo. Entonces le puse este signo. Ahora, cuando pongo el valor de N10, lo introduzco con su signo, ¿sí? Menos 14. ¿Ok? Si no, lo que tengo que hacer ya es volver a dibujar mi nudo real, ¿sí? Dibujar mi nudo real, en donde ahora sí le voy a poner 14,14 positivo, pero en su dirección real, y, bueno, N5 que sigue siendo incógnita. Pero laburo con este, ¿sí? Como para mí me resulta más cómodo no volver a dibujar el nudo, digo, mantengo todo como tengo antes, no cambio el dibujo, pero ojo con los signos, ¿sí? Veo la dirección y también el signo de lo que fui determinando arriba.
Entonces, ya tengo el nudo C y el nudo A determinado. Ahora puedo ir hacia el nudo D y vamos a ver, tengo esto que es dato ahora porque es N1. Esto que ahora es dato porque es N10. Entonces tengo solo dos incógnitas, N2 y N11. Entonces ahora sí estoy en condiciones de encarar el nudo D. ¿Sí? Entonces estoy en condiciones de encarar el nudo D. Tengo la fuerza de 10 hacia abajo. Tengo, ¿sí?, la fuerza de N1, o sea que es de 20, que comprime al nudo. ¿Sí? La fuerza de 20 que comprime al nudo. La fuerza N10, ¿sí?, que es de compresión, ¿sí?, es una fuerza de compresión. Entonces, si es de compresión, quiere decir que comprime al nudo. Entonces, ahora sí, porque es dato, no es incógnita, entonces la pongo comprimiendo al nudo, ¿sí?, en su verdadera dirección. Y nuevamente pongo N2 y N11, las supongo de tracción a N2 y a N11, ¿sí? N2 y N11. Y nuevamente hago sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y con esto voy a determinar N11, ¿sí? Entonces voy a tener 10 menos, fíjense, 14,14 es la verdadera, digamos, la verdadera magnitud. Si yo tengo que sacar la proyección vertical, es 14,14 por el seno de 45, ¿sí?, más N11, ¿sí? 14,14 por el seno de 45, esto es 10, o sea, 10 menos 10 más N11 tiene que ser igual a 0. Esto indica que necesariamente N11 tiene que ser nula. ¿Sí? Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, habíamos dicho, este 20 es negativo, digamos, porque nuestro sistema de referencias, ¿se acuerdan que a la izquierda eran los positivos? Entonces esto es menos 20 menos 14,14 por el coseno de 45. Esto va hacia la izquierda, o sea que menos N2 tiene que ser igual a 0. O sea que N2 es igual a menos, esto de vuelta, esto vale 10, o sea que N2 es menos 30. O sea, N2 de vuelta es una fuerza de compresión. ¿Sí? Esto dijimos que valía 10. N2 es una fuerza de compresión. Tengo resuelto el nudo D, puedo ir hacia el nudo H, ¿sí? Entonces vamos hacia el nudo H. Tenemos el nudo H. ¿Qué tenemos? N5 horizontal, N11. Vamos a de vuelta.
referencia. Entonces tenemos en el nudo H, N11, que N11 es nula, N5, que N5 es de 30 tracción, porque fíjense que me dio positivo, entonces es 30 tracción, no tengo que pensar en nada. Entonces, si es tracción, está tirando del nudo. 30 tracción. Y me queda N12 y N6. N12 y N6. Las ponemos las dos también tirando de los nudos. N12 y N6. ¿Sí? Porque N11, que era la vertical, nos había dado nula. Entonces, directamente no escribimos nada. Entonces, de vuelta, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces, quiere decir que N12 por el seno de 45 es igual a 0, ¿sí? Porque no tengo ninguna otra fuerza vertical. Acá no tengo ninguna fuerza. Fíjense que acá no hay reacción de vínculo y esta N11 es nula, con lo cual acá no tengo fuerzas. O sea, N12 por seno de 45 es igual a 0. Esto quiere decir que N12 es nula. Y sumatoria de fuerzas horizontales, si N12 es nula, N6 necesariamente tiene que ser igual a 30. ¿Sí? N6 igual a 30. Vamos a decir de dónde salió esto. Esto sale de Fi igual a 0 y de Fz igual a 0 sale que N6 es igual a 30. ¿Sí? Entonces, ya tenemos estos 4 nudos. Bueno, seguimos con esta misma gimnasia. Ven que el método es muy sencillo, pero tiene muchas cuentas. Con lo cual es muy fácil meter la gamba. Vamos a seguir con el nudo 6, perdón, con el nudo E. El nudo E tenemos la carga de 10 kN, N2, que N2 era menos 30, o sea, si es de compresión, comprime al nudo. Tenemos N12, que es nula, y tenemos N3 y N13 y N13. ¿Sí? De vuelta, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Esto implica que N13 necesariamente tiene que ser menos 10, ¿sí? Pues tiene que ir hacia arriba, entonces tiene que ser menos 10. Y la sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, en Z, tiene que ser 0, con lo cual me implica que N3 necesariamente también tiene que ser menos 30, ¿sí? Porque tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, si yo la supuse hacia la derecha, tiene que ir hacia la izquierda, o sea que es menos 30. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, de acá, bueno, digamos, hacer todo, digamos, terminar con el ejercicio sería, digamos, simplemente
repetir esto 1, 2, 3, 4, 5 veces más, me parece, díganme si no, pero me parece que no tiene mayor sentido. Lo que sí, cuando llegamos hasta el nudo B, que no vamos a necesitar la reacción de vínculo, ¿sí? Porque cuando determinemos el nudo G, vamos a estar determinando esta N17, con lo cual vamos a tener esta N17 también en el nudo E, que por supuesto va a tener que coincidir, porque cuando analicemos el nudo B, ¿sí? Todavía no estamos en condiciones, pero cuando analicemos el nudo B, vamos a tener esta N17 ya determinada de lo que determinamos en el nudo G, pero vamos a tener N17 que por supuesto va a tener que coincidir con la vertical en B. ¿Sí? Y por supuesto, de haber analizado el nudo J, vamos a tener determinada esta N8, que va a tener que coincidir, N8 va a tener que coincidir con la reacción de vínculo horizontal. Ahora, la reacción de vínculo horizontal no existe. Esto es un apoyo móvil. Entonces, N8 no le queda otra alternativa más que ser nula. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a poder determinar cuando analicemos el nudo B. De hecho, la nulidad de N8 ya la vamos a ver determinado cuando analicemos J. ¿Sí? Pero lo que les quería mostrar también es que nos va a servir el haber determinado las reacciones de vínculo como un método de verificación. Ahora, lo que yo les quería comentar, digamos, siguiendo con esta resolución, cuando analicemos el nudo J, vamos a determinar que N16 es 28,28 de compresión, de tracción, o sea, positiva, y vamos a determinar que N17, como les decía recién, necesariamente tiene que ser igual que la reacción de vínculo, y recuerden que acá esta reacción de vínculo me daba 30. Acá la borré, pero era 30. ¿Sí? Acá. ¿Ven que acá lo habíamos determinado? Era 30. Con lo cual, este N17 es 30 de compresión. Ahora, imagínense que cuando a mí me trajeron esta viga para calcular, el tipo que me la trajo dijo, mirá, la verdad, yo vengo construyendo 50 de estas vigas, todas de la misma medida, todas con el mismo tipo de apoyos, nunca con estas cargas, ¿sí? Pero siempre de la misma medida y con los mismos apoyos. Y en todos los casos, y trabajé con 10 calculistas distintos, en todos los casos me dio que esta diagonal siempre fue el esfuerzo de compresión, de tracción más grande. Y que esta montante siempre, 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 independientemente del valor que tenía, porque estaba asociado al valor que tenían la carga de viento, pero siempre esta barra me dio el esfuerzo de tracción más grande y siempre esta montante, o sea, esta vertical, me dio siempre, siempre el esfuerzo de compresión más grande. Yo le pregunto, si yo tengo ese dato, ¿es necesario o es, si se quiere, inteligente que yo haga
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 análisis de nudo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago lo que recién les indicaba José y corto esta estructura por acá? ¿Sí? Tengo determinado la reacción en B y se me ocurre cortar esa estructura por ahí. Bueno, si corto esa estructura por ahí, a mí me va a quedar, vamos a poner acá, TH, ¿no? TH, no es TH. Ahí. Si yo corto esa estructura, me va a quedar algo así, ¿no? Tenía 10 la fuerza vertical, 30 de la reacción de vínculo, 30 de la reacción de vínculo y estas fuerzas que las desconozco, ¿sí? Que son las que quiero calcular, ¿sí? Porque el tipo a mí me aseguró que esta barra era el elemento más traccionado de toda la estructura y que esta barra era el elemento más comprimido de toda la estructura. Entonces, yo corté mi sistema ahí, digo, esto es A, esto es B. ¿Qué pasa si me paro en A y de mi sistema todo lo considero traccionado, ¿no? Todo traccionado, vamos a ponerle nombres para que sean los mismos. Dijimos que esto era 4, 16 y 8. N4, N16 y N8. ¿Sí? Yo me paro en A, entonces digo, sumatoria de momento en A tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de momento en A, si estoy parado acá, la sumatoria de momento en A, el 30 pasa por A, no me genera momento. Lo único que me genera momento es este 8 y esta luz son mis mismos 3 metros. ¿Sí? Entonces es N8 por 3 metros, que es el brazo de palanca. ¿Sí? N8 por 3 metros. Necesariamente N8 tiene que ser nula. ¿Sí? Que, bueno, no llegamos, digamos, porque no hicimos todos los nudos, pero habíamos más o menos concluido y les había demostrado que debido a que este es un apoyo móvil y que no tiene una fuerza horizontal con la cual compensar, necesariamente esta tenía que ser nula, y acá lo podemos ver mediante la aplicación de Ritter también. Y ahora tenemos que hacer uso de las otras dos ecuaciones de equilibrio para tratar de determinar N4 y N5. ¿Sí? Yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas verticales, o sea, en I, es igual a 0. Entonces, si para abajo son positivas, 10 menos 30 más N16 por el seno de 45 tiene que ser igual a 0. Pues entonces N16 va a ser igual, ¿sí?,
a 30 menos 10, cambiamos de lado, todo sobre seno de 45. ¿Sí? Esto es igual a, vamos a hacerlo en otro paso, N16 es igual a 28,28 kilonewton. ¿Sí? Que, por supuesto, si hubiésemos hecho todo el análisis de nudo, cuando determinemos este nudo J, íbamos a llegar a ese valor de solicitación, que es la solicitación a tracción más grande de todo el sistema. Que a priori, digamos, si a mí me dan ese dato a priori, fíjense que en nada, en 10 segundos, yo determiné de cuánto era ese valor. ¿Sí? No tuve que hacer los 10 análisis de nudo para llegar al valor del N16. Ahora, por supuesto, si a mí después me preguntan, che, ¿cuánto vale el N10? No tengo ni la menor idea. Ahora, si a mí alguien me asegura que el N16 es la solicitación más grande y yo dimensiono toda mi pieza en función de la solicitación más grande, no tengo por qué, no me interesaría para nada saber cuál es el valor de N10 si a mí me dicen que N16 es más grande y yo dimensiono todo en función de N16. ¿Se entiende la cuestión? O sea, si a mí lo único que me interesa es el valor de N16, yo aplico Richter y en 2 minutos tengo el valor de N16 sin necesidad de equilibrar ningún nudo. Y para N4, que era lo que me falta, yo digo que la sumatoria de fuerzas en Z, o sea, horizontales, es igual a 0. Entonces digo que N4 está hacia la derecha, o sea que es positivo. N4 más N16 por el coseno de 45. N16 por el coseno de 45. ¿Sí? Más N8, pero N8 sabíamos que era nula, entonces no tiene sentido. Entonces ya esto es igual a 0. Entonces N4 va a ser igual a menos N16 por el coseno de 45. Y esto es otra cosa que menos 20. N4 es igual a menos 20. ¿Sí? Entonces ya sabemos que N4 es de compresión. Y bueno, ahora sí que tenemos N4, N16 y N8. Si a nosotros nos habían dicho que esta era la barra más traccionada y esta la más comprimida, bueno, ahora en particular me interesa saber este valor. Y ahora sí puedo analizar este nudo, ¿sí? Y puedo decir, mirá, esto es 10, esto N4 habíamos dicho que era de 20 negativo, entonces esto es 20, N16 es de 28,28, ¿sí? Y de vuelta la supongo positiva. Esta es N, ¿cuánto era? N17, ¿sí? Que es mi incógnita, ¿sí? Entonces, mediante la sumatoria de fuerzas verticales, que tiene que ser igual a 0, ahí voy a determinar N17. Entonces va a ser 10 más 28,28 por el seno de 45, ¿sí? Más N17, ¿sí? Todo hacia abajo, digamos, todo positivo porque va todo hacia abajo. Entonces, N17 va a ser igual 28,28 por el seno de 45
esto es 20. ¿Sí? Entonces 10 más 20, 30, o sea que es menos 30. Y este es, digamos, mi última incógnita, porque yo ya mediante Ritter había determinado estos tres valores, y el único que me quedaba para determinar era el valor de del esfuerzo de esa última barra. Pero se entendió digamos, si se quiere, la potencia del método en cuanto a, si a mí no me interesa determinar todas y cada uno de los esfuerzos de mi estructura, sino que en particular me interesa determinar 1, 2 o 3 esfuerzos, es el método ideal para cumplir con ese objetivo sin tener que laburar demasiado. Supónganse, en un examen a ustedes le dan esta estructura y les dicen determinar el valor de N3, N14 y N7. ¿Sí? Es lo que le pide el examen. El examen no le pide determine todos los esfuerzos de la estructura. El examen les dice determine el esfuerzo de la barra 14. Supónganse. Y bueno, ahí aplican Ritter. Y en 30 segundos tienen la respuesta del examen. O, como les decía, de la vida real, el tipo que los contrata les dice, mire, yo calculé 50 de estas y en todos los casos la barra más solicitada fue la barra 16. Y bueno, van y calculan la barra 16 y dimensionan en función de esa solicitación a su viga y listo. Y ya tienen, en 2 minutos tienen calculada la estructura. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos a ver entonces un reticulado compuesto. ¿Sí? Profe, lo que son estas grabaciones y apuntes van a estar en el aula en la semana. Sí, pues esta grabación se las puedo subir al aula, ¿no, José? O si no, de última se las paso para que no sea tan pesado por mail, pero sí van a estar, de alguna forma van a estar disponibles. Dale, buenísimo. El reticulado compuesto, habíamos dicho que era un reticulado que estaba compuesto, valga la redundancia, por 2 o más reticulados simples unidos entre sí por barras, ¿no? Entonces, si acá tenemos a la izquierda un triángulo base, ¿sí? Un triángulo base que está perfectamente apoyado, o sea, este triángulo base se comporta como una única chapa, ¿sí? Está sustentado por un apoyo fijo y un apoyo móvil. Este otro triángulo base también se comporta como una única chapa, tiene un apoyo móvil acá, y ambos reticulados están unidos por estas 2 barras. ¿Sí? Bueno, si hacemos la condición de rigidez, ¿sí? Vamos a ver que las condiciones de vínculo, ¿qué tenían que ser? Eran 2 veces las articulaciones menos la cantidad de barras. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulaciones. O sea, 2 por 6
menos, ¿cuántas barras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. ¿Sí? Estas son las condiciones de vínculo. O sea, 12 menos 8 igual a 4. Este 4 coincide con las condiciones de vínculo porque las condiciones de vínculo yo tengo 1, 2, 3, 4. Cumple con la condición de rigidez, ¿sí? Ahora, hay que hacer el análisis cinemático para ver si, además de cumplir con la condición de rigidez, se cumplen todas las condiciones para que sea una estructura cinemáticamente invariable. ¿Sí? Vamos a llamar a toda esta estructura, digamos, a todo este sistema, digamos, S1, a esta barrita S2, a esta barrita S3 y a todo este otro triángulo base S4. En consecuencia, el lugar geométrico en donde articulan el sistema 1 con el sistema 2 sería la articulación relativa 1-2. Esta sería la articulación relativa 2-4. Esta sería la articulación relativa 3-4 y esta sería la articulación relativa 1-3. ¿Hasta acá me siguen? Bien, vamos a seguir, suponiendo que sí. Este triángulo base, que se comporta como una única chapa, ¿sí? Está correctamente sustentado, ya que es una chapa única, una única chapa, se comporta como una única chapa y tiene tres condiciones de vínculo: un apoyo fijo y un apoyo móvil cuya perpendicular al plano de rodamiento no está pasando por el apoyo fijo, ¿sí? Por el punto de rotación del apoyo fijo. Con lo cual, este sistema podemos decir que está fijo. Si este sistema está fijo, ¿sí? En particular, este punto está fijo, ¿sí? Y este punto también, ¿sí? Entonces, si estos dos puntos están fijos, y esto se comporta como una única chapa, todo este sistema se está comportando, digamos, está fijo porque recuerden ustedes que un sistema que está fijo le transmite al otro una condición de vínculo, ¿sí? Entonces, si le transmite una condición de vínculo por esta barra, otra condición de vínculo por esta barra, son dos barras paralelas, con lo cual estaríamos en el impropio horizontal y la perpendicular de este apoyo móvil no está pasando por el punto fijo, que el punto fijo en este caso sería el impropio horizontal. Entonces todo esto podemos decir que está fijo, con lo cual, habiendo demostrado que esta chapa está fija y estas otras chapas también están fijas, todo el sistema está fijo, o sea, es cinemáticamente invariable. Entonces, habiéndolo analizado, ahora sí lo podemos cargar, ¿no? Entonces vamos a cargarlo, vamos a correr un poquito esto. Vamos. Esto ahí y esto.
Entonces vamos a decir que esta vale 250 kilonewton, 250 kilonewton y 20 kilonewton. Habíamos dicho que esto era A12. ¿Sí? Bueno. Esto, tenemos una reacción acá, la reacción horizontal, siempre en punteado porque no pueden coexistir la condición de vínculo con la reacción de vínculo. Vamos a llamar a esto B y a esto C, entonces esto sería B en A, H en A, B en B y B en C. ¿Sí? Lo que voy a hacer en principio sería plantear las ecuaciones para determinar las reacciones de vínculo. Ahora, yo puedo acá plantear así de una las ecuaciones de equilibrio para determinar las reacciones de vínculo. Fíjense que si planteo las ecuaciones, voy a poder plantear una ecuación de momento acá, y después se me van a empezar una sumatoria de fuerzas verticales, una sumatoria de fuerzas horizontales, y se me quemaron los papeles, ¿sí? Y yo tengo 4 incógnitas. Tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Entonces, en este caso, como en todos los casos de chapas cerradas, voy a tener que abrir la cadena, ¿sí? Y al abrir la cadena, me va a quedar una situación algo parecida a esto, ¿sí? Entonces, llamémosle a esta incógnita x1, que por supuesto va a ser la misma que esta, y a la horizontal x2. Vamos a ponerle medidas para ponernos más o menos de acuerdo con las ecuaciones. Esto ya lo habíamos determinado, así que vamos a sacar. Y acá, digamos que esto es 3 metros, 4 metros y 3 metros, como para que cierre todo más o menos en 10 metros y sea sencillo. Entonces, si planteamos, en principio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, claramente ahí, cuando planteamos el sistema general, no el sistema, digamos, con el sistema cerrado, ahí vamos a determinar que HA tiene que ser igual a 20 kilonewton, ¿no? Porque necesariamente tiene que equilibrar con esta horizontal a la única fuerza exterior horizontal que tiene el sistema, ¿sí? Ahora, el próximo paso, ahora sí vamos a tener que empezar con las ecuaciones de equilibrio relativo, en donde vamos a aplicar este concepto de abrir la cadena. Entonces, ahora a mí lo que más me conviene es pararme acá en A34 y tomar una ecuación de equilibrio relativo, ¿sí? Para esta chapa que era la S3, ¿sí? En donde esta fuerza no va a generar momento porque es colineal
digamos, pasa por A3, 4, y la única que va a generar momento va a ser esta X1, con lo cual, si yo hago sumatoria de momento en A3, 4 para S3, que tiene que ser necesariamente nulo ese momento, porque si no se estaría moviendo, entonces, de ahí concluyo que X1 por 4, porque recuerden que acá parece como grande, pero todo esto está ocurriendo un infinitesimal al costado del nudo, o sea, este brazo de palanca sigue siendo 4 metros, ¿sí? Entonces, X1 por 4 tiene que ser igual a 0, con lo cual X1 necesariamente tiene que ser nulo, ¿sí? Continuando con las ecuaciones, si yo tomo un equilibrio de momento acá, o sea, en A2, 4, ¿sí? Miro hacia la derecha, tomo todo esto, ¿sí? Todo esto tomo cuando hago el equilibrio de momento. Entonces, en A2, 4, ¿para qué chapas? Para la chapa S4 y para la chapa S3, ¿sí? Entonces, para la chapa S3 y S4, y ese es un equilibrio de momento, entonces tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense que yo estoy parado, acá estoy parado, acá arriba. Entonces, X1 por 4 metros, ¿sí? Pero X1 dijimos que era 0, entonces ya ni lo ponemos. X2 por 3 metros, que gira positivo, ¿sí? Entonces, X2 por 3 metros, ¿sí? Y después, ¿qué otra fuerza actúa? Si estoy acá y tengo todo esto. Esta de 20 pasa por el punto, esta de 250 pasa por el punto, y la otra que actúa es esta B en C, que gira negativo, y el brazo de palanca es 3 metros, ¿sí? Menos B en C por 3 metros. Esto es igual a 0. Y acá tengo dos incógnitas, X2 y B en C, ¿sí? X2 y B en C. Ahora, puedo tomar una ecuación de momento también relativo en A12, ¿para quién? Para S1, o sea que es para todo esto. O sea, fíjense, acá va a generarme momento. Esta 250 pasa por el punto, no me genera momento. HA me genera momento, pero es conocida, ¿sí? Ya la conozco. Me va a generar momento. B en A, B en B no me va a generar momento porque pasa por el punto. X1 no me genera momento porque pasa por el punto y aparte porque ya determiné que es 0. Y X2 sí me va a generar momento. Entonces voy a tener B en A y X2 como incógnita. Y la ecuación va a ser H en A por 3 metros de signo negativo, o sea, porque gira negativo, ¿sí? Entonces, la sumatoria de momentos en A12 para S1, A12 para S1, y esto va a ser H en A por 3 metros, que gira negativo, por 3 metros que gira negativo, más menos la X2 por 3 metros también. Menos X2 por 3 metros, ¿sí?
Y esas son las dos fuerzas que van a generar momento, ¿sí? Perdón, B en A también. B en A gira positivo. B en A gira positivo por 3 metros, ¿sí? Es esta, B en A gira positivo por 3 metros. X1 pasa por el punto y encima es 0, y X2, que gira negativo por 3 metros, es la otra fuerza que me genera momento. ¿Sí? Acá tenemos como incógnita X2, que es la misma que teníamos arriba, y B en A. H en A ya no es incógnita, ya la determinamos. ¿Sí? Y tenemos, podemos determinar también una ecuación de momento general, digamos, momento en A para todo el sistema, que también tiene que ser igual a C, ¿sí? Como es para todo el sistema, va a ser 250 por 3, más 250 por 7, menos B en B por 3, menos B en C por 10. ¿Sí? Entonces, 250 por 3, más 250 por 7, menos 20 por 3, me había olvidado, 20 por 3, la fuerza horizontal, 20 por 3, menos B en B por 3, y menos B en C por 10. Esto es igual a 0. Acá, ¿qué incógnita vamos a tener? Vamos a tener B en B y B en C. Por último, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, y esto es B en A más B en B más B en C igual a 500. ¿Sí? Las tres reacciones que son fuerzas verticales igual a la sumatoria de fuerzas verticales que tenemos aplicadas en el sistema. De vuelta, incógnita, B en A, B en C, B y B en B. Bueno, tenemos un sistema entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. ¿Sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Quédense tranquilos, en un examen no les va a tocar ni por las tapas resolver un sistema de estos. En algún trabajo práctico puede ser, pero bueno, los trabajos prácticos tienen disponible, más allá del tiempo necesario, cualquier tipo de software, un Excel o cualquier tipo de herramienta informática para resolver una matriz de 6x6 y poder determinar esto, digamos. Lo que le quiero decir que matemáticamente, misma cantidad de incógnitas con cantidad de ecuaciones, más allá del trabajo que le lleve, no, digamos, es una situación que se puede resolver. Operando con esto, laburando un rato, más allá de si ese rato es más largo o más corto, vamos a llegar a que en B en C es 270 kilonewton. Perdón, B en C, no, esto es B en A. Voy a cambiar la nomenclatura. B en A es 270 kilonewton. H en A, ya lo habíamos determinado, era 20 kilonewton. La vertical en B es de menos 20, o sea que no va para arriba, sino que va para abajo.
y la vertical en F es igual a 250 kilonewton y X2 es igual, a ver, ya les digo, valía X2 vale 250 kilonewton y es una X2 de tracción, o sea que está correcta. Esto, digamos, no tiene mayor sentido enroscarnos en las cuestiones matemáticas. Lo importante acá es llegar a determinar las ecuaciones. Una vez que determinamos las ecuaciones y tenemos la misma cantidad de ecuaciones con incógnitas, el resto es laburar un poquito matemáticamente. Les repito, ni por casualidad van a tener una situación tan compleja en un examen y en un trabajo práctico. Eso, más allá de tener las horas, el tiempo, tienen cualquier tipo de herramientas. Una vez que determinamos las reacciones, y en este caso X1 y X2, que son las que necesitamos para abrir, ahora sí podemos empezar a trabajar con el equilibrio de nudos, ¿sí? Entonces, ahora podemos plantear, por ejemplo, el nudo A, ¿sí? En donde vamos a tener la fuerza vertical, la reacción vertical, la reacción horizontal y las dos componentes, digamos, las dos solicitaciones, ¿sí? Previo a ello tenemos que determinar este ángulo alfa, pero fíjense que como 3 metros y 3 metros de vuelta, este ángulo alfa es de 45 grados, ¿no? Entonces, si vamos a determinar el nudo A, tenemos los 270 de la reacción, los 20 de la reacción horizontal, y tenemos, suponiendo siempre de tracción, a 45, esta solicitación, y también la suponemos de tracción, ¿sí? Digamos que a esto llamamos N1 y N2, y ahora sí empezamos a trabajar con lo mismo que habíamos trabajado antes, ¿sí? Sumatoria de fuerzas verticales, o en I igual a 0, con lo cual menos 270 menos N1 por el seno de 45 tiene que ser igual a 0, con lo cual N1, ¿sí? Va a ser menos 270 sobre el seno de 45, que esto es menos 381 con moneda, con 84 kilonewton. No es importante el número, sino la forma de resolución. O sea, una vez que determinamos el valor de la reacción, ahí sí empezamos a plantear los equilibrios de nudo. Sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, en Z igual a 0. Esto quiere decir que menos 20, porque va hacia la derecha, menos
N1 porque N1 va hacia la derecha, ¿sí? Y menos 381,84 porque el N1 entra con su signo, ¿sí? Entonces, menos 20 menos N1 por el coseno de 45, menos N2 menos N2 es igual a 0, ¿sí? De ahí sacamos que N2 es igual a 250, ¿sí? Porque 381 por coseno de 45 es 270, de donde que veníamos desde acá, ¿sí? A 270 le sacamos 20 y es 250 positivo, ¿sí? 250 positivo. Esto es N2. Entonces, ya determinamos todas estas fuerzas. Nos trasladamos acá, ¿sí? Y ahí podemos determinar, ya tenemos determinada esta, o sea que nos quedan dos incógnitas, solo esta y esta. De vuelta, planteamos sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, y vamos determinando, una vez que planteamos este nudo, que lo determinamos, esta fuerza va a dejar de ser incógnita, va a ser una fuerza conocida, con lo cual podemos plantear este nudo, porque solo vamos a tener estas dos incógnitas. Resolvemos este nudo, y a partir de resolver este nudo, podemos resolver este otro, porque la reacción de vínculo va a ser conocida, esta solicitación va a ser conocida, vamos a tener una sola incógnita, y así vamos avanzando y resolvemos todos los nudos. Lo que me gustaría dejarles planteado, para no quemarles mucho el bocho y de paso darles unos minutitos para que hagan preguntas, es qué pasa si yo ahora esto, se los dejo planteado y en todo caso lo ven en la próxima clase con José y con Oscar. Sí, yo voy a dar mixtos. ¿Qué pasa si este sistema de vuelta? Claudio, Sí. ¿vas a plantearlo o vas a calcularlo? No creo que tengamos tiempo, No te va a dar, son no te va menos a dar 20 tiempo. pasaditas. Solamente plantear y yo igual lo voy a retomar el tema. Sí, Voy a sí, dar no, para complejos. que les quede picando y en todo caso lo vayan Dale, pensando. dale. Fíjense, si este sistema lo cambiamos por este otro. Ya no corre, ¿no? Ya las chapas son otras, en todo caso, si quieren, podemos hacer sí juntos el análisis cinemático.
es una carguita distribuida. Haciendo rápido. Bueno, suponga que son todas verticales, ¿no? Por ejemplo, esto podría tener un momento ahí en el medio, o no, no importa. Fíjense, nuevamente, bueno, tendría que estar descargado para hacer el análisis cinemático, ¿no? Pero fíjense que la estructura, la condición de rigidez, sería exactamente la misma que la que era antes, porque la cantidad de barras son las mismas, la cantidad de articulaciones son las mismas, y la cantidad de condiciones de vínculo son las mismas, con lo cual la condición de rigidez se seguiría cumpliendo. Este triángulo base sigue estando fijo, ¿no? Porque está apoyado en un punto fijo y en un apoyo móvil, en un apoyo fijo y un apoyo móvil cuya perpendicular no pasa por el punto fijo, con lo cual está fija. En particular, este punto está fijo, este punto está fijo, con lo cual le transfiere una biela, la perpendicular de este, digamos, el análisis cinemático es exactamente el mismo que el que teníamos arriba. Con lo cual, podemos determinar que está isostáticamente sustentado. Ahora, fíjense, lo mismo que en el otro caso, vamos a tener que cortar esta chapa, ¿sí? Al cortar la chapa nos vamos a encontrar con que se nos genera esta situación, ¿sí? Y de vuelta, vamos a plantear las ecuaciones. Ahora, cuando planteemos las ecuaciones, acá ya vamos a tener una situación, ¿verdad? Porque con este momento acá, si yo me paro acá y hago una ecuación de momento, para equilibrar esto, necesariamente voy a tener que tener una fuerza de corte, perdón, al revés. Voy a tener que tener, si esto quiere girar, digamos, si el momento me lo hace girar para acá, yo tengo que tener un par que me lo haga girar en el otro sentido, con lo cual necesito tener estas fuerzas en ese sentido, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer esas fuerzas? Bueno, esas fuerzas, si esto es M y esto es L, esta fuerza va a ser M sobre L, y esta fuerza va a ser M sobre L, ¿sí? Que van a ser, no van a ser otra cosa más que esfuerzos de corte. Entonces ahí ya voy a tener determinado cuánto vale este X1 y este X1. Ya va a ser un dato. Entonces ahí sí me voy a poder parar acá, voy a poder hacer una ecuación de equilibrio relativo en donde esto va a ser dato y mi incógnita va a ser esta fuerza horizontal y bueno, se supone, y esta otra reacción de vínculo, ¿sí? Después, cuando empiece a hacer digamos, una vez que tenga determinadas todas las reacciones de vínculos, otra situación que va a haber que considerar es, yo voy a determinar, voy a tener determinado, o mejor dicho, voy a tener esta situación, ¿no? Si este
supongan que esto es el punto A y este es el nudo A. ¿Sí? Tengo esta fuerza para acá y esta otra y esta otra fuerza para acá. ¿Sí? Voy a tener un valor acá de este esfuerzo, ¿sí? Y cuando yo acá tengo la otra barra, ¿sí? que está cargada con la fuerza distribuida, ¿no? Acá tengo la barra que está cargada con mi fuerza distribuida. Yo voy a tener acá una fuerza, ¿no? una resultante, digamos, o una fuerza que voy a necesitar tener para que me equilibre, digamos, voy a necesitar ponerle una fuerza para que me equilibre, digamos, estas dos solicitaciones. Para equilibrar este nudo voy a tener que una fuerza equilibrante. De la misma forma, para las horizontales, ¿sí? Voy a necesitar tener que me equilibre. Entonces, cuando lo paso a la barra de alma llena, que es la barra que está arriba, acá esto va a entrar como un esfuerzo de corte en mi barra de alma llena y acá como un esfuerzo normal. ¿Sí? Lo mismo del otro lado, ¿no? Si yo tengo esto así, voy a necesitar ponerle para equilibrar algo así, con lo cual a mi barra de alma llena le voy a estar cargando un esfuerzo de corte aquí y un esfuerzo de corte aquí, un esfuerzo de tracción acá, de tracción o digamos axil, de tracción o compresión, un axil aquí y un axil acá. ¿Sí? Entonces, mi barra de alma llena va a estar más allá de cargada con la fuerza horizontal, va a tener una fuerza puntual acá, que si se quiere la pueden asociar con lo que sería en una viga simplemente apoyada a la reacción de vínculo, una fuerza horizontal acá, una fuerza horizontal acá, si se quiere una fuerza, vertical acá y vertical acá y una fuerza horizontal acá, que si quieren la pueden asociar con lo que sería una reacción de vínculo horizontal. ¿Sí? Entonces, necesariamente acá, en el diagrama, cuando yo haga el diagrama de esta barra de alma llena, acá voy a tener que tener necesariamente en el diagrama de corte un salto. Si acá ven, sea como sea, yo arranco con mi esquema, supónganse por acá. Si en coincidencia con esto no tengo un salto, es que algún error me comí. Digamos, este diagrama le tiene que quedar más o menos así, ¿sí? Con saltos, ¿sí? Yo tengo que ver estos saltos acá, ¿sí? Como si estuviera, no, tengo fuerzas aplicadas que necesariamente me tienen que generar un salto en el diagrama de corte, pues es como si fueran el punto de aplicación de las reacciones de vínculo. Bueno, creo que ya se les quemó demasiado la cabeza. Aprovechemos, no sé si tienen alguna duda sobre no sé, el método de los nudos, Ritter o cualquier cosa de reticulados. Los vemos en estos minutitos que quedan.
Nos los dejaste mudo. Sí. No, profe. Se entendió bastante todo. Perfecto. Igual vamos a repetir algunos conceptos cuando planteemos. Acá el ingeniero planteó los mixtos, pero los mixtos los vamos a seguir viendo. Son las barras de reticulados, son articuladas, de eje recto y cargas en los nudos. Obviamente los mixtos tienen carga en el tramo, ¿no? Es lo que está planteando, lo que está plantando Claudio, digamos. Cuando tiene corte y momento, ya deja de ser una barra de circulado y pasa a ser una barra de almacén, ¿no? Eso es lo que está planteando. Así que por eso se llaman mixtos, ¿no? Hay barras de reticulado y barras de almacén. Pero bueno, vamos a seguir viendo, así que hoy creo que le pasamos una teórica y con ejercicio bastante completo. Sí, creo que estamos, Claudio. Bien.